El mensaje llegó a las 2 de la mañana. La pantalla iluminó la oscuridad de mi habitación en Polanco. En la fotografía, mi esposo brindaba con mi mejor amiga bajo las luces de un balcón en Los Cabos. El texto debajo de la imagen decía que nuestro matrimonio de 23 años había llegado a su fin. No hubo lágrimas, ni gritos, ni la histeria que él seguramente esperaba provocar. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante un minuto entero. La resolución de la cámara capturaba cada detalle con una claridad insultante. Podía ver la etiqueta de la botella de champaña sobre la mesa de cristal. Podía ver el anillo de oro blanco en la mano de Camila mientras ella acariciaba el pecho de mi esposo. El pecho de Mateo. Respiré profundo. Sintiendo cómo el aire frío del aire acondicionado llenaba mis pulmones, mi ritmo cardíaco no se aceleró. Como contadora de alto nivel, mi cerebro está entrenado para reaccionar ante las crisis con pura lógica estructurada. Cuando los números no cuadran, no te pones a llorar. Encuentras la discrepancia. Aíslas el problema y liquidas la pérdida. Mateo esperaba una llamada llena de sollozos y reclamos. Esperaba el drama que alimentaría su frágil ego masculino. En lugar de eso, mis dedos se movieron sobre el teclado con una precisión letal. Escribí 2 palabras. Buena suerte. Y presioné enviar. Inmediatamente después, lo bloqueé en todas las plataformas de mensajería y redes sociales. Hice lo mismo con Camila. Luego, me levanté de la cama y caminé descalza por los pasillos de madera de mi casa. Era mi casa. Esta residencia de ladrillo oscuro y amplios ventanales en una de las calles cerradas más exclusivas de la ciudad era mía. Comprada con el dinero de una herencia familiar mucho antes de conocer a Mateo, fui directamente a mi despacho. Encendí mi computadora portátil y abrí una nueva hoja de cálculo. La llamé simplemente liquidación. Mi primer movimiento fue entrar a los portales bancarios de nuestras cuentas compartidas. Mateo tenía un negocio de construcción que llevaba años, fracasando en el competitivo mercado inmobiliario de la capital. Yo siempre había sido la red de seguridad, la que inyectaba capital cuando sus proyectos se derrumbaban por su mala gestión. Ya no. En menos de 15 minutos, transferí cada peso de las cuentas mancomunadas hacia un fideicomiso privado a mi nombre. El régimen matrimonial era por bienes separados, un detalle que mi padre me obligó a firmar hace más de 2 décadas y que ahora brillaba como mi más grande salvavidas. Llamé a la línea de emergencias de mi tarjeta de crédito de nivel platino. La operadora respondió con voz adormilada. Le di instrucciones claras y frías. Reporté todas las tarjetas adicionales a nombre de Mateo y de Camila como robadas y cancelé sus líneas de crédito de forma permanente. Mientras escuchaba la música de espera del banco, busqué en Internet el número de un cerrajero de emergencia que operara 24 horas en la zona poniente de la ciudad. El cerrajero llegó a las 3:30 de la madrugada. Era un hombre mayor que no hizo preguntas mientras reemplazaba las cerraduras de latón macizo de la puerta principal, la entrada del jardín y el acceso del garaje. Le pagué en efectivo. Le di una generosa propina y le deseé buenas noches. El sonido del nuevo cerrojo encajando en su lugar fue la melodía más dulce que había escuchado en años. No dormí el resto de la noche. Me preparé una taza de café negro y me senté en la mesa del comedor de caoba, esperando la inevitable colisión. Sabía exactamente lo que iba a pasar. A las 7 de la mañana, el sol comenzó a filtrarse por las cortinas de lino. A las 7:15, los fuertes golpes retumbaron contra la puerta principal. No era Mateo. Mateo estaba atrapado en Baja California Sur sin un peso a su nombre. Eran golpes pesados, autoritarios. Eran las autoridades. Caminé hacia la entrada. Alisando la falda de mi conjunto de seda, abrí la puerta con tranquilidad. Frente a mí, 2 policías uniformados me miraban con expresiones severas. El oficial a cargo, un hombre veterano con apellido Diego grabado en su placa, dio un paso adelante. Su mano descansaba cerca de su radio. «Señora»,
Recibimos una llamada de un ciudadano denunciando un despojo de propiedad, dijo el oficial Diego con voz grave. El señor afirma que su esposa enloqueció. Lo dejó en la calle y le bloqueó el acceso a su hogar y a su dinero. Lo miré a los ojos, sin parpadear. Mi voz salió con la calma de un lago congelado. Oficial, le ofrezco una disculpa por el malentendido. Por favor, pase un momento. El café está recién hecho. Le prometo que esto se resolverá en menos de 5 minutos. El oficial Diego y su compañero intercambiaron una mirada de confusión. Esperaban encontrar a una mujer histérica arrojando ropa por la ventana. En cambio, entraron a un vestíbulo inmaculado, perfumado con sutiles notas de jazmín y café tostado. Los guié hacia la sala de estar y les pedí que tomaran asiento. Fui a mi despacho y regresé con una carpeta de cuero negro. La abrí sobre la mesa de centro frente a ellos. Todo estaba organizado con separadores de colores y etiquetas impresas. Era el trabajo de una mujer que vive y respira a través del orden documental. Aquí tiene la escritura pública de esta propiedad, le dije, deslizando el primer documento hacia él. Como puede ver, está a mi nombre de forma exclusiva. Fue adquirida 5 años antes de mi matrimonio. En la siguiente pestaña, encontrará nuestra acta de matrimonio. Fíjese en la cláusula de régimen patrimonial. Bienes separados. El oficial Diego revisó los papeles, su ceño frunciéndose mientras leía las firmas notariadas. Yo continué hablando. Mi tono completamente neutro. El hombre que llamó es mi esposo. Oh, mejor dicho, pronto será mi ex-esposo. Anoche me informó desde un hotel de superlujo que me abandonaba por mi mejor amiga. Yo simplemente aseguré mi propiedad y mis activos personales. No hay ningún despojo. Oficial, solo hay un hombre molesto porque ya no puede usar mis tarjetas de crédito. El policía cerró la carpeta lentamente. La severidad en su rostro había desaparecido, reemplazada por una mezcla de respeto y ligera incomodidad. Comprendo perfectamente la situación. Señora, su esposo no tiene ningún derecho legal para exigir el acceso a este domicilio sin una orden judicial. Le agradecí su tiempo. Los acompañé a la puerta. Antes de salir, el oficial Diego se detuvo en el umbral. Si él intenta venir a hacer un escándalo, no dude en llamarnos directamente, dijo, entregándome una tarjeta con el número directo del cuadrante. Que tenga un buen día. Señora, cerré la puerta y pasé el nuevo seguro. La primera batalla había sido ganada sin levantar la voz. Pero mi mente ya estaba procesando el siguiente problema. Volví a mi computadora en el despacho. Necesitaba preparar un reporte completo de los gastos recientes para mi abogada. Entré al sistema para revisar el historial de transacciones de los últimos días. Vi los intentos fallidos de cobro en el resort de Los Cabos, 100,000 pesos declinados por la habitación presidencial, 15,000 pesos declinados en el spa. Sonreí levemente ante la imagen mental de Mateo en la recepción del hotel, intentando explicar por qué todas sus tarjetas de plástico negro estaban siendo rechazadas, pero mi sonrisa se desvaneció rápidamente. Mientras revisaba el estado de cuenta del mes anterior, noté un cargo extraño. Era una transferencia electrónica de fondos por 20,000 pesos hacia una cuenta concentradora que no reconocí. El concepto decía pago por servicios logísticos. Mateo no tenía por qué pagar servicios logísticos desde nuestra cuenta personal. Mi instinto de auditora tomó el control absoluto. Expandí la búsqueda. Descargué los estados de cuenta de los últimos 12 meses y los exporté a mi hoja de cálculo. Apliqué filtros y comencé a rastrear las anomalías. Lo que encontré hizo que la temperatura de mi sangre descendiera varios grados. No era un error aislado. Era un patrón sistemático. En los últimos 11 meses, Mateo había estado realizando pequeñas transferencias continuas. 15,000 pesos aquí. 25,000 pesos allá. Siempre bajo conceptos ambiguos como mantenimiento, asesorías o gastos de representación.
cantidades lo suficientemente pequeñas para no activar alertas de seguridad, pero lo suficientemente constantes para sumar una cantidad grotesca. Estábamos hablando de cientos de miles de pesos drenados meticulosamente de mis cuentas de inversión. El dinero no se estaba evaporando. Estaba financiando algo. O a alguien. Tomé mi teléfono y marqué un número que me sabía de memoria. Isabella no era solo una abogada. Era la litigante financiera más despiadada de toda la capital. Una mujer que desayunaba disputas corporativas y cenaba embargos precautorios, contestó a segundo tono. Su voz, resonando con la urgencia típica de la mañana en el distrito financiero de Santa Fe. Valeria. Jimmy, que es urgente. Estoy a punto de entrar a una audiencia, dijo Isabella. Necesito que vengas a mi casa en cuanto termines. Le respondí. Mateo se fue a Los Cabos con Camila anoche para terminar el matrimonio. Eso es lo de menos. Acabo de encontrar un desfalco continuo de mis cuentas personales, durante casi un año entero. Quiero destruirlo financieramente. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar el sonido del tráfico de la ciudad de fondo. Luego, la voz de Isabella regresó. Esta vez cargada de una fría emoción. Cancelo la audiencia de la tarde. Llego a tu casa a la 1 en punto. Ten el café listo y la impresora con tinta completa. Las siguientes horas las pasé inmersa en los números. Cuando Isabella llegó, transformamos mi elegante comedor de caoba en una sala de guerra corporativa. Esparcimos decenas de estados de cuenta, marcadores fluorescentes y reportes bancarios sobre la mesa. Isabella se quitó el saco de su traje a la medida y se arremangó la camisa de seda. Mientras analizaba los documentos, su mente brillante comenzó a conectar los puntos que a mí se me habían escapado. Empezó a rastrear las cuentas receptoras. Mira esto. Valeria, dijo Isabella, apuntando con un bolígrafo de plata hacia una línea en el papel. Estas transferencias periódicas de 30,000 pesos que ocurren cada día 5 del mes no son servicios logísticos. Es la cantidad exacta de una renta mensual promedio en la zona de Polanco o Lomas de Chapultepec. Camila llevaba meses sin trabajo. Su obsesión por mantener su imagen en nuestro círculo social de clase alta la había llevado a la bancarrota silenciosa. De repente, todo encajaba. Mateo no solo estaba pagando cenas y viajes, le estaba pagando el estilo de vida entero. Le había alquilado un departamento de lujo con mi propio dinero. El nivel de traición trascendía lo emocional. Era un insulto a mi inteligencia. Mateo, un hombre cuyo negocio de construcción sobrevivía apenas de milagros y mis inyecciones de capital, había decidido jugar a ser el gran proveedor millonario usando mis recursos. Quería sentirse poderoso. Quería sentirse como el hombre alfa que su propia incompetencia le impedía ser. Pero Isabella no había terminado. Si pudo sacar estas cantidades de tus fondos de inversión sin que el banco te notificara, significa que autorizó los movimientos con un nivel de seguridad superior, murmuró la abogada, frotándose la barbilla. Necesitamos revisar sus archivos de la empresa. Todo lo que tengas en esta casa. Fuimos a su estudio privado. Un espacio desordenado lleno de planos arquitectónicos y tazas de café sucias. Busqué en los cajones de su escritorio hasta encontrar un disco duro externo de color gris. Lo conecté a mi computadora portátil. La mayoría de las carpetas eran basura, presupuestos rechazados, fotografías de obras inconclusas, recibos de materiales, pero había una carpeta oculta. Tuve que modificar los permisos del sistema para hacerla visible. El nombre del archivo era simplemente Proyectos Especiales. Al abrirlo, el aire abandonó mis pulmones por un instante. Ahí estaban los contratos de arrendamiento del departamento de Camila. Los recibos de compras en tiendas de diseñador. Pero lo peor estaba en la subcarpeta etiquetada como autorizaciones. Mateo había escaneado mis identificaciones oficiales. Y aún más grave, había copiado los archivos criptográficos de mi firma electrónica avanzada, la que proporciona el gobierno federal para trámites fiscales de alto nivel. Usando esos archivos y descifrando mi contraseña,
que seguramente copió mientras yo trabajaba. Generó poderes legales falsos. Isabella se inclinó hacia la pantalla, sus ojos brillando con una mezcla de horror y absoluta fascinación legal. Valeria, esto ya no es un caso de divorcio por infidelidad. El adulterio en este país no tiene peso legal. Pero esto sí, señaló la pantalla con el dedo. Esto es falsificación de documentos oficiales. Es fraude corporativo. Es usurpación de identidad, a nivel federal. Tu esposo acaba de cruzar la línea hacia el derecho penal. Podemos pedir medidas precautorias inmediatas. Podemos congelar cada cuenta bancaria que toque, embargar su maquinaria de construcción y solicitar una orden de aprehensión. La frialdad de los datos me envolvió como un escudo protector. Mi esposo me había robado. Había financiado su aventura burlando mis barreras financieras, y ahora, yo tenía toda la evidencia empaquetada en un pequeño disco duro gris. Ponte a redactar. Le dije a Isabella. Quiero la demanda de divorcio encadenada a la denuncia penal por fraude. Quiero que el juez emita un bloqueo de cuentas esta misma tarde. No quiero que pueda pagar ni siquiera un boleto de autobús. Isabella sonrió. Una sonrisa letal que me confirmó por qué le pagaba honorarios tan altos. Empezó a teclear furiosamente en su propia computadora portátil. Durante 3 horas. El único sonido en la casa fue el golpeteo constante de las teclas y el zumbido de la impresora láser, escupiendo hojas de papel bond. Eran las 6 de la tarde cuando el timbre de mi teléfono celular rompió el silencio. Miré la pantalla. Era el sistema de cámaras de seguridad de la entrada principal de la cerrada. Alguien estaba en la puerta de acceso vehicular. Abrí la aplicación de video en mi teléfono. La imagen a color mostró un taxi de aeropuerto detenido frente a la reja. En el asiento trasero vi a Mateo. Se veía desaliñado, agotado y furioso. A su lado estaba Camila, con enormes gafas de sol, aferrada a su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas. El guardia de seguridad de la caseta los había detenido porque las instrucciones eran claras. Nadie entraba a mi propiedad sin mi autorización expresa. Vi a Mateo bajarse del taxi. Empezó a gritarle al guardia, agitando los brazos, exigiendo que abriera el portón eléctrico. «Están aquí», le dije a Isabella. Sin apartar la vista de la pantalla, sus tarjetas fueron declinadas. No pudieron pagar el hotel. Y seguramente alguien tuvo que prestarles dinero para un vuelo comercial de regreso. Esperan poder entrar a la casa y manipularme. Isabella tomó un grueso sobre de papel manila de la mesa del comedor. Metió dentro una copia de la demanda inicial y el acuse de recibo de la solicitud de medidas cautelares urgentes que acababa de ingresar electrónicamente en el tribunal virtual. «Ve a saludarlos», dijo Isabella, entregándome el sobre. El peso del papel se sentía denso en mis manos. Era el peso de su ruina inminente. Caminé hacia la puerta principal de la casa. Escuché los pasos pesados de Mateo acercándose por la calle adoquinada. El guardia finalmente lo había dejado caminar hasta la casa. Probablemente para evitar un altercado violento en la caseta, Mateo llegó hasta la puerta de caoba. Intentó girar la perilla de latón. Estaba bloqueada. Intentó meter su llave. No enchallaba. Empezó a golpear la madera con el puño cerrado. «Valeria. Valeria. Abre la puerta en este maldito instante», gritaba desde el otro lado. Me acerqué en silencio. No encendí las luces del pórtico. Me quedé a centímetros de la puerta. Escuchando su respiración agitada al otro lado de la madera, podía escuchar la voz aguda de Camila detrás de él, quejándose del calor y del peso de su equipaje. «Abre la puerta. Valeria. Sé que estás ahí adentro. No hagas un escándalo. Tenemos que hablar como adultos», exigió Mateo, golpeando de nuevo. Su tono intentaba ser dominante, pero la desesperación financiera filtraba grietas en su voz. Él sabía que sin mí estaba quebrado. No abrí la puerta. En su lugar, abrí lentamente el pequeño buzón de latón integrado en la parte inferior de la puerta.
Me agaché y deslicé el grueso sobre de papel manila a través de la ranura. El sobre cayó sobre el tapete exterior con un golpe seco. Los golpes se detuvieron al instante. Hubo un momento de absoluto silencio. Pude escuchar el sonido del papel rompiéndose mientras él abría el sobre con desesperación. Escuché su respiración detenerse, mientras sus ojos repasaban la primera página. Las palabras embargo precautorio y fraude federal debieron saltar a su vista como luces de neón. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, el sonido distante de unas sirenas comenzó a acercarse por la avenida principal. Había presionado el botón de pánico conectado directamente a la central de policía del oficial Diego, justo antes de deslizar el sobre. Me levanté. Alicé mi falda y me alejé de la puerta. El juego había comenzado. Y él acababa de perder su única pieza en el tablero. Caminé lentamente hacia la amplia cocina, escuchando únicamente el leve eco de mis propios pasos sobre la duela de roble claro. A través de los inmensos ventanales que daban a la calle, pude ver el destello rítmico de las luces rojas y azules rebotando contra los muros de mi casa. Me preparé un té de manzanilla con movimientos mecánicos y precisos. El agua hirvió. El vapor empañó ligeramente el cristal de la tetera y, afuera, el drama de Mateo llegaba a su fin. Pude escuchar, amortiguada por el grueso cristal de las ventanas, su voz perdiendo toda esa fingida autoridad que siempre intentaba proyectar. Le gritaba a los oficiales que él era el dueño de la casa, que yo era una mujer desquiciada y vengativa. La respuesta del oficial Diego fue tan firme que atravesó la noche con una claridad absoluta. Le advirtió que si no se retiraba de la propiedad privada en ese mismo instante, pasaría la madrugada en los separos por alteración del orden público y desacato. No hubo más gritos. Solo el sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos de la patrulla que escoltaba a su taxi fuera de nuestra cerrada en Polanco. La luz roja y azul desapareció. Y con ella, la última sombra del hombre con el que había compartido 23 años de mi vida. La casa respiró. Por primera vez en meses, sentí que el aire dentro de esas paredes era completamente mío. Limpio de sus mentiras. Libre de su asfixiante inseguridad. Me senté en la isla de la cocina, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente, y observé el silencio. No lloré. No había espacio para el llanto cuando la traición estaba cuantificada en estados de cuenta y firmas falsificadas. Las semanas siguientes se convirtieron en un ejercicio de precisión militar. Mi casa se transformó en un centro de operaciones blindado, despojado de cualquier objeto personal que oliera a la mediocridad de Mateo. Las fotografías fueron a la basura, sus palos de golf fueron donados. Su ropa de diseñador, esa que había comprado con mi dinero a mis espaldas, terminó en bolsas de basura negra que el camión recolector se llevó un martes por la mañana. Isabella, mi abogada, se instaló en mi comedor con su equipo de asistentes paralegales. Cambiamos los hermosos arreglos florales por torres de carpetas de argollas, clasificadas por un estricto código de colores. Las carpetas rojas representaban el desfalco directo. Las azules contenían los documentos de propiedad de mis bienes heredados y adquiridos antes del matrimonio. Las negras eran el registro de cada documento donde Mateo había falsificado mi firma electrónica avanzada para aprobar transferencias corporativas. Pasábamos jornadas de 12 y 14 horas sentadas en la oficina de Isabella en el distrito financiero de Santa Fe, bebiendo café negro y desmenuzando la anatomía de mi matrimonio muerto. Como contadora senior, los números siempre habían sido mi refugio, mi forma de entender el mundo, pero rastrear el fraude de mi propio esposo fue un descenso a los rincones más oscuros de la miseria humana. Cada cifra contaba una historia repugnante. Encontramos facturas de cenas suntuosas en restaurantes de lujo en la colonia Roma, fechadas en las mismas noches en que él me juraba que estaba revisando planos de construcción en su oficina. Descubrimos pagos de mantenimiento de un departamento de lujo en la zona de las Lomas. Camila vivía ahí, jugando a la señora de las Lomas con una tarjeta suplementaria que estaba vinculada, a través de una compleja red de cuentas puente, a mi propio fideicomiso personal,
Isabella me miraba a veces por encima de sus anteojos de lectura, buscando alguna grieta en mi compostura. Me preguntaba si necesitaba un descanso. Si la evidencia era demasiado abrumadora, yo le respondía que el único descanso que tomaría sería el día en que Mateo y Camila perdieran absolutamente todo. La empatía es un lujo que no te puedes permitir cuando estás diseccionando a un parásito. El proceso civil en la Ciudad de México es conocido por ser lento y tedioso. Pero Isabella era una fuerza de la naturaleza. Solicitó audiencias de emergencia, presentó peritajes contables forenses impecables y logró que un juez civil mantuviera el congelamiento total de las cuentas bancarias de la empresa de construcción de Mateo, su negocio de bienes raíces, que ya pendía de un hilo. Colapsó en cuestión de semanas, al no tener liquidez para pagar a sus proveedores ni a sus obreros. La mañana de nuestra primera gran audiencia en el Tribunal Civil, me desperté antes del amanecer. Me di un baño largo con agua casi fría. Aclarando mi mente, elegí un traje sastre de corte impecable en color azul marino, una blusa de seda blanca y unos tacones que resonaban con autoridad en cada paso. No me maquillé para parecer una víctima frágil. Me maquillé para parecer una mujer que posee el control absoluto de su entorno. El edificio de los juzgados era un monstruo de concreto y cristal, lleno de personas arrastrando sus tragedias personales por los pasillos. Entramos a la sala de audiencias con la cabeza en alto. Isabella caminaba a mi lado como una general a punto de inspeccionar a las tropas enemigas. Sus asistentes colocaron las pesadas cajas de evidencia sobre nuestra mesa con un sonido sordo y definitivo. Minutos después, las puertas de madera doble se abrieron y entró Mateo. Sentí una punzada de algo, que ni siquiera era lástima, sino simple desprecio. Lucía 20 años mayor. Su traje de diseñador le quedaba grande. Su cabello estaba desordenado, y el aura de arrogancia que siempre lo había rodeado se había esfumado por completo. A su lado caminaba su abogado. Un hombre de aspecto sudoroso que miraba nuestras cajas de evidencia con evidente nerviosismo. La jueza. Una mujer implacable con más de 30 años de experiencia en litigios financieros y familiares. Tomó asiento y dio inicio a la sesión. El abogado de Mateo intentó la estrategia más vieja y patética del manual machista. Intentó pintarme ante la corte como una mujer fría, calculadora, obsesionada con el trabajo, que había descuidado las necesidades emocionales de su esposo. Argumentó que Mateo había buscado consuelo en los brazos de otra mujer porque se sentía emasculado por mi éxito profesional. Según él, mi decisión de congelar las cuentas era el capricho vengativo de una esposa despechada y amargada. Y exigía que se liberaran los fondos de inmediato para salvar la empresa constructora de la quiebra. Isabella ni siquiera levantó la voz para objetar. Esperó pacientemente a que el hombre terminara su monólogo lleno de lugares comunes. Cuando llegó su turno de hablar, se puso de pie. Se abotonó el saco y miró directamente a la jueza. Señaló que no estábamos en esa sala para discutir los sentimientos de inferioridad del señor Mateo, sino para exponer un esquema sistemático de fraude financiero, robo de identidad y desvío de capitales patrimoniales. Y entonces comenzó la masacre judicial. Isabella llamó a Mateo al estrado, bajo juramento. Y bajo la mirada penetrante de la jueza, el orgullo de Mateo comenzó a desmoronarse. Isabella le mostró la página 42 del anexo C. Era el registro de una transferencia electrónica por 150,000 pesos hacia la agencia de viajes que organizó su escape a Los Cabos. Le preguntó, con una calma escalofriante, ¿de dónde habían salido esos fondos? Mateo tartamudeó, intentando explicar que eran ganancias de su empresa. Isabella inmediatamente proyectó en las pantallas de la corte el rastro de la dirección IP desde donde se autorizó la transferencia. El origen era mi propia computadora de escritorio. Usando mi firma electrónica avanzada del sistema tributario, a las 3 de la mañana de un martes. Mientras yo dormía en la misma casa, la jueza se inclinó hacia adelante, tomando notas rápidamente.
La sala estaba sumida en un silencio sepulcral. Isabella no le dio respiro. Le mostró documento tras documento. Los pagos de arrendamiento del departamento de Camila, los cargos por joyería de alta gama, los depósitos a cuentas no registradas en paraísos fiscales menores. Con cada pregunta, la voz de Mateo se hacía más pequeña. Su abogado intentó objetar un par de veces, pero fue silenciado rápidamente por la jueza, quien estaba claramente fascinada por la meticulosa telaraña financiera que estábamos desenvolviendo frente a sus ojos. Al final de su interrogatorio, Mateo tuvo que admitir en voz alta, frente a todos, que su empresa estaba en números rojos desde hacía 3 años y que había utilizado mi dinero para mantener su fachada de hombre de negocios exitoso. Pero la verdadera revelación psicológica ocurrió cuando Isabella llamó a Camila al estrado de los testigos. La que alguna vez fue mi mejor amiga entró a la sala temblando. Llevaba un vestido recatado. Intentando parecer inocente y manipulada, trató de buscar mi mirada, tal vez esperando encontrar a la amiga compasiva que la había ayudado a conseguir sus primeros empleos al salir de la universidad. Yo mantuve mi rostro tallado en piedra. No le regalé ni una sola emoción. Isabella fue quirúrgica con ella. La interrogó sobre el nivel de vida que llevaba sin tener ingresos formales comprobables. Camila rompió a llorar a los pocos minutos. Una rabieta de lágrimas que no conmovió a nadie en la sala. En su desesperación por salvarse de una posible acusación de complicidad en el fraude, intentó echarle toda la culpa a Mateo, llorando histéricamente. Camila confesó la frase que selló su destino. Dijo que ella no sabía que el dinero era robado, porque Mateo le había asegurado que yo era tan rica que nunca notaría la diferencia. Dijo que Mateo le repetía constantemente que a mí solo me importaban mis hojas de cálculo, que yo no sentía nada, que no me daría cuenta si faltaban un par de millones de pesos a lo largo de los años. La jueza la miró con un desdén palpable. El simple hecho de que Camila admitiera en la corte que creía que estaba gastando mi dinero porque yo no lo notaría, destruyó por completo cualquier defensa basada en la ignorancia. Fueron cómplices de su propia ruina, atrapados en su avaricia y en su estúpida subestimación de mi inteligencia. El veredicto no se dictó ese mismo día. Pero la suerte estaba echada. Pasaron un par de semanas llenas de trámites y papeleos finales. Durante ese tiempo, la empresa de Mateo fue embargada formalmente por sus múltiples acreedores. Sin mi red de seguridad financiera, el verdadero Mateo quedó expuesto ante el mundo de los negocios en la Ciudad de México, un fraude ambulante sin talento ni solvencia. Finalmente, recibimos la notificación del juzgado. La resolución fue absoluta y devastadora. La jueza falló a mi favor en cada una de las demandas. Se decretó el divorcio inmediato por causas graves, otorgándome la retención total de la propiedad en Polanco y la protección definitiva de todos mis activos, fondos de inversión y cuentas bancarias. Pero la jueza fue mucho más allá de una simple separación de bienes. Ordenó a Mateo la restitución íntegra de los fondos sustraídos durante los últimos 11 meses, más intereses y daños punitivos. Sabiendo que él estaba en la quiebra y no podría pagar, la jueza ejecutó la estocada final. Emitió una orden formal, remitiendo todo nuestro expediente, peritajes forenses y confesiones juradas a la Fiscalía General de Justicia. Mateo no solo iba a perder su matrimonio y su dinero. Ahora enfrentaría una investigación penal federal por los delitos continuados de fraude corporativo, robo de identidad y falsificación de documentos oficiales. Las probabilidades de que pisara la cárcel eran altísimas. Su vida, tal como la conocía, había dejado de existir. La última vez que vi a Mateo fue meses después, en los pasillos fríos de la Corte Penal, mientras él intentaba tramitar un amparo desesperado para evitar su inminente orden de aprehensión. Yo estaba ahí firmando los últimos papeles de la disolución del vínculo matrimonial. Estaba sola, tranquila, esperando el elevador. Él se acercó a mí arrastrando los pies. Su rostro estaba hundido, sus ojos inyectados en sangre. Camila lo había abandonado en cuanto se cerró el grifo del dinero.
dejándolo solo para enfrentar las consecuencias penales, se paró frente a mí, con las manos temblando, y balbuceó una disculpa patética. Me suplicó que retirara los cargos, que hablara con la fiscalía, que recordara los buenos años que habíamos tenido juntos. Me dijo que estaba arrepentido, que estaba destruido y que no sobreviviría en prisión. Lo miré fijamente a los ojos. No sentí ira. No sentí tristeza. Sentí la misma indiferencia fría que se siente al revisar un balance general que finalmente ha cuadrado en ceros. Le respondí con una voz baja y uniforme. Le dije que no tenía el poder para detener una investigación federal y que aunque lo tuviera, jamás levantaría un solo dedo para salvarlo. Lo aclaré que no lo odiaba, porque odiarlo requeriría invertir energía emocional en él. Y yo simplemente había dejado de permitir que habitara en mi mente. Las puertas del elevador se abrieron. Entré. Presioné el botón de la planta baja y lo dejé ahí, parado en el pasillo, mirando cómo las puertas metálicas se cerraban y borraban su rostro de mi vida para siempre. El proceso de sanación es silencioso. No ocurre de la noche a la mañana, pero llega cuando menos te lo esperas. En los meses que siguieron, transformé el gran patio trasero de mi casa en Polanco. Mandé arrancar el pasto marchito que a Mateo nunca le importó cuidar. Y contraté a un paisajista para diseñar un jardín botánico privado. Llenamos el espacio con lavanda, romero, helechos frondosos y una fuente de piedra volcánica que ahora llena la casa con el sonido constante y pacífico del agua corriendo. En el centro de ese jardín, instalé una pequeña banca de madera de caoba. En el respaldo de la banca, mandé grabar una pequeña placa de bronce con una frase simple y poderosa. Ella se eligió a sí misma y se quedó, una tarde de domingo. Mientras tomaba un café en esa misma banca, mi teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Sabía perfectamente de quién era. El texto decía simplemente que estaba a punto de ser procesado y que tenía miedo. No sentía absolutamente nada. Tomé el teléfono. Bloqueé el número y borré el mensaje sin siquiera parpadear. El pasado ya no tenía línea directa con mi presente. Nos enseñan a las mujeres que debemos sostener los pilares de nuestro hogar a cualquier costo. Nos dicen que el éxito profesional de una mujer es intimidante, que debemos encogernos para que la fragilidad de los hombres no se rompa, que perdonar la traición es un acto de nobleza. Nos han condicionado a reaccionar con histeria, a gritar, a llorar y a rogar por respuestas cuando nos rompen el corazón. Pero existe un poder inmenso en el silencio. Existe una fuerza letal en la capacidad de cerrar la boca, abrir los ojos y analizar la situación con la frialdad de un forense. No tienes que perdonar a quienes te destruyen para encontrar la paz. A veces, la paz más profunda se encuentra en la justicia absoluta, en hacerlos responsables de cada una de sus acciones, hasta el último centavo. Si alguna vez te encuentras mirando la evidencia de una traición, te ruego que no te derrumbes. No les des el espectáculo que esperan. Respira profundo. Seca tus lágrimas. Reúne tus pruebas. Y recuerda que cuando alguien intenta quitarte la vida que has construido con tus propias manos, no te acobardas. Te levantas. Calculas cada movimiento y te aseguras de que, cuando el juego termine, seas tú la única que siga de pie en el tablero.